Las momias han despertado fascinación en distintas culturas del mundo. Son cuerpos que atraviesan el tiempo y con él acumulan preguntas. Una de ellas apareció en Guano, en los Andes ecuatorianos, a mediados del siglo pasado. Desde entonces ha generado teorías y versiones. ¿Quién fue? ¿Cómo murió? ¿Por qué su cuerpo se conservó de esa manera? Estas inquietudes dieron origen hace 7 años a una investigación científica y en paralelo a un trabajo periodístico que se propuso ir más allá del mito. Un equipo de día a día siguió de cerca el trabajo del médico forense francés Philippe Charlier, con experiencia en algunos de los restos históricos más estudiados del mundo, y el del Instituto Ecuatoriano de Patrimonio Cultural. Estudios científicos, archivos históricos e imágenes inéditas aportan nueva información y proponen una mirada distinta sobre la momia de Guano. Un aura de misterio la alumbra. Sus piernas, manos y rostro parecen desafiar el tiempo. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo de su muerte se mantenga así? ¿Qué sabemos de ella? ¿Qué secretos guarda la momia de Guano? Con estas preguntas, con claroscuros, con más dudas que certezas. Así empezábamos en enero de 2019 las grabaciones para un reportaje especial sobre la momia de Guano. En ese momento no había plazos definidos. El alcance de la investigación era incierto y los resultados impredecibles. Lo único que sabíamos era que la momia sería trasladada a Quito para hacerle unos estudios, y que uno de los científicos implicados había verificado la identidad de los restos del mismísimo Adolf Hitler. Bueno, también sabíamos algo más. Que, desde su aparición a mediados del siglo pasado, la momia de Guano no ha parado de provocar intriga, misterio, conjeturas y especulaciones. Y no es para menos, pues su historia parece sacada de una obra de ficción. Fíjese, emergió de entre las ruinas de una iglesia, tras un gran terremoto, justo a medio camino entre el altar y el Chimborazo, en pleno corazón de los Andes ecuatorianos. 7 años después, gracias a la ciencia, sabemos más que nunca sobre quién fue la persona detrás de la momia de Guano. Pero vamos por partes. Esta historia comienza el 5 de agosto de 1949, un viernes que en Guano se vivía como cualquier otro, cada uno en lo suyo, en el campo, en el telar, en la iglesia. Sin embargo, a las 2:10 de la tarde, la tierra tembló, y tembló con mucha fuerza. Yo estaba en la casa de acá al frente donde mi tío Ricardo Alemán, con una chica que vivía también ahí, Inés Méndez, jugando ajedrez, un ajedrez incipiente. En eso se produce el primer movimiento y vimos cómo las paredes se cuartearon. Llegó un agente mayor a buscarnos y a sacarnos acá al parque. Y una vez que salimos ya se produce el segundo movimiento y una enorme pared de piedra se fue al suelo, capaz de que si nos encontraba ahí estábamos muertos. Acá la polvareda era sin igual, la gente arrodillada implorando al Señor y a la Virgen que tenga misericordia del pueblo. En Riobamba circuló la voz de que Guano había desaparecido por la enorme polvareda que se produjo. La pertinaz lluvia y el peligro de ingresar a las casas hizo que la gente durmiera en los huertos, acá en el parque y en las plazas. No había nada para protegerse, todavía no existían los plásticos, sino esteras y cobijas a lo más. El terremoto del 5 de agosto de 1949, que hasta hoy se conoce como el terremoto de Ambato, fue de 6.8 en la escala de Richter, el mayor del hemisferio occidental aquel año y por un lustro. Dejó 6.000 fallecidos.
Gran parte de Ambato, Patate y Píllaro se vino al piso. Pelileo, lugar del epicentro, fue la más afectada y prácticamente desapareció del mapa. En Guano, las consecuencias fueron también devastadoras. Aquí encontramos la casa que está medio derrumbada, es justamente de don Serafín Velastegui, pero al frente podemos observar que la casa se destruyó completamente, todas las paredes están en el suelo. Aquí tenemos unas fotos al día siguiente del terremoto donde la gente está implorando a Dios de que nos favorezca en esos trances. Tenemos una foto que se trata del cementerio. El cuerpo de bóveda se vino al suelo, los cadáveres quedaron desparramados en el piso. La gente y especialmente los niños de las escuelas están esperando que llegue el momento de recibir los auxilios que llegaron de todas partes del Ecuador y del extranjero. Aquí observamos al día siguiente del terremoto gente arrodillada aquí en el parque. Se dio una misa campal con asistencia de la primera dama, doña Rosario Pallares de Plaza. Era Galo Plaza el presidente de la República. Él fue a Ambato y otras poblaciones de Tungurahua, pero a las 9 de la mañana del día sábado estuvo aquí doña Rosario Pallares. Entonces, ¿la momia apareció entre los escombros del terremoto? Pues no, no exactamente. Luego del sismo de 1949, el templo de la Asunción de Guano sufrió graves daños y no pudo ser reconstruido. Más bien, poco después, en 1950, empezó el proyecto de uno nuevo. La momia no apareció hasta 4 años después, cuando se intentó derrocar lo que quedaba de la antigua iglesia. La momia no salió enseguida del terremoto, salió unos 3 o 4 años después, cuando se trataba de abrir la calle que daba acceso a la escuela Medalla Milagrosa. Entonces, buscando integrarle a la escuela con una vía de acceso directa, el municipio ordenó a una cuadrilla que derrumbara las paredes de las ruinas de la iglesia de la Asunción. Pero ¿qué es lo que sucede? Se encontraron con la amarga realidad de muros grandes de piedra rústica. No fue posible. Lo habían echado dinamita. No se destruyó en una forma total. Allí es cuando, debido al movimiento, aparece gran parte de la momia. La momia fue encontrado o descubierto aquí en este sitio, de una forma horizontal. Trabajadores del ilustre municipio de aquellos tiempos trasladaron a lo que fue la Biblioteca Municipal del Cantón Guano. Y fue ahí que la momia se quedó más o menos 50 años. Edgar fue su custodio desde mediados de los 80 hasta iniciado el nuevo siglo. Sus palabras coinciden con la versión más difundida en Guano sobre su hallazgo, en 1952 y no en 1949 como dicen otras fuentes. Sin embargo, este dato no se ha podido confirmar hasta hoy. En los 50, la noticia de que una momia había aparecido en Guano se esparció por todo el país, y no pasó mucho tiempo para que empiece a recibir visitas. Hace poco encontramos evidencia de eso, en unas imágenes de algo más de 70 años y que fueron recientemente digitalizadas. Estamos con Ricardo Cobo en el archivo de su familia. Aquí se guardan las imágenes más preciadas que tanto su abuelo como su padre tomaron de nuestro país desde finales de los años 40. En este registro se han encontrado las primeras imágenes, quizá las primeras imágenes en movimiento de la momia de Guano. Estas imágenes, Ricardo, ¿en qué contexto fueron tomadas? Verás, te explico. Mi abuelito Cristóbal, que fue un cinematógrafo de la década de los 40, 50 aquí en el Ecuador, él tenía una empresa que se dedicaba a producciones cinematográficas. En el año de 1949 se suscita el terremoto de Ambato, que en realidad fue en Pelileo, el epicentro, y bueno, fue un terrible suceso que movilizó a la empresa cinematográfica y comercial de mi abuelo, quien recibió
vía radio aficionado la noticia de que en Huánuo se había encontrado una momia. Entonces, como parte de una película que él produjo que se llamó La reconstrucción de Tungurahua, él hace el viaje a la ciudad de Ambato primero, después se dirige a Pelileo, donde el presidente Galo Plaza estaba haciendo un complejo urbanístico para la reconstrucción de Pelileo. Continúa su viaje a la provincia de Chimborazo, a la zona de Huánuo, para constatar este hallazgo. Mira, las calles abiertas, están reconstruyendo qué serían alcantarillados, qué habrá habido en esa época, ¿no? Ahí ves esta cruz que debe ser en algún sitio de Huánuo. Y aquí están las escenas que pertenecen a la momia. Aquí este es el muro de la iglesia de la Asunción, donde bajo este arco fue encontrado un nicho donde encontraron y hallaron la momia. Ahí están las personas que ayudaron a sacar. Está este personaje que no logro hasta ahora identificar. Seguramente algún miembro del municipio, alguna autoridad de Huánuo que estaba a cargo de la momia. Ahí están haciendo las tomas. Aquí ves de frente. Le ves mucho más rellena, el color rojo de su pañuelo y una toma de perfil. Y esos son los pocos segundos, pero de gran valor que mi abuelo nos ha dejado. Ya con el conocimiento de la cinematografía de mi abuelo, puedo sugerir que estas imágenes no son el momento exacto del descubrimiento de la momia, más bien fue una recreación que se hizo para poder documentar el hecho, y esa es la importancia de la parte de mi abuelito, que fue el único que se acercó a hacer estos registros. Capaz que hubo alguien más tomando fotos o algo, pero en película él fue el único que lo hizo. Y eso es bien importante. La momia de Huánuo llamó la atención de propios y extraños desde su descubrimiento a inicios de los 50. Y desde entonces naturalmente aparecieron las preguntas. ¿Quién había sido en vida? ¿Cómo murió? ¿Cómo se momificó? También empezaron entonces las conjeturas y suposiciones. Al haber aparecido al pie de la iglesia de la Asunción, se intuyó que debía tener relación con la orden franciscana, que había tenido a su cargo el lugar desde la colonia. Saltó entonces el nombre del primer guardián del templo, quien habría estado al frente de la doctrina franciscana en Huánuo en el siglo XVI, Fray Lázaro de la Cruz de Santofimia. ¿Y él quién fue? ¿Qué hacía exactamente en Huánuo en el siglo XVI? En el archivo histórico de la Orden Franciscana, aquí en Quito, reposa este documento que es de 1569, exactamente del 31 de julio. Y este documento habla sobre la donación que hacen los caciques de varios pueblos de Huánuo y otros pueblos de alrededor, que hacen donación de este terreno o de bienes para el convento de Asunción de Huánuo. Si nos imaginamos, también hablando un poco de lo que pudo haber vivido Fray Lázaro, que de lo que entendemos fue el primer guardián de este convento de Huánuo, él debió haber tenido un choque realmente importante, un choque cultural importante, porque él era español, entonces una de las primeras dificultades, el idioma. Nos imaginamos que él debe haber estudiado algo de quichua para poder entenderse con los indígenas, y sabemos también que la zona de Chimborazo, también en Huánuo, fue una zona que se dedicó a la producción textil. Sabemos que en Huánuo existía un obraje muy importante que se especializaba en fabricar todo tipo de textiles, sayales, bayetas, pero sobre todo medias. Eso también era una producción muy importante para la época y que daba increíbles ganancias para la zona, porque se exportaba todos los textiles a la zona minera de Potosí, al virreinato del Perú. Entonces hubo una gran bonanza económica en la zona durante los siglos, o sea, fines del siglo XVI, XVII y hasta mediados del siglo XVIII. Al estar a cargo de una doctrina a mediados del siglo XVI, Fray Lázaro no se ocupaba solamente de la evangelización, sino también de impartir sacramentos. Fuimos en busca de esa constancia y la encontramos en los documentos más antiguos de la orden franciscana en la zona.
Ahí, escrito en un español de la época y con fecha de 1565, el nombre de Fray Lázaro de la Cruz de Santofimia aparece en las actas de los primeros bautizos registrados en Guano. En estas páginas quizá figuren también los bautizos de aquellos caciques puruáes que 4 años después donaron las tierras para el Templo de la Asunción. Esto es lo que sabemos con certeza de Fray Lázaro. Parece poco, pero ojo, porque esta información va a ser de suma importancia para vincularlo o no con la momia. En la segunda parte de este reportaje dejamos atrás al pasado y nos concentramos en los más recientes estudios practicados a la momia de Guano. Preguntamos sobre los resultados al médico forense que estudió los restos de Luis IX, Ricardo Corazón de León, Adolf Hitler y la momia de Guano. ¿Qué nos dice la ciencia sobre la identidad de la momia más famosa del Ecuador?